Muy bien, vamos a comenzar ya. A ver, 2 o 3 intervenciones, por favor, para poder recordar. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? Ayer hemos conversado sobre un tema muy importante. ¿Alguien quiere recordar qué aprendimos, por favor, ayer? ¿Qué aprendimos? No tanto qué hicimos y eso, sino qué aprendizaje tuvimos ayer. ¿Alguien quiere comentar un aprendizaje que haya tenido? ¿Alguien se anima? A ver, Vanessa, por favor, adelante. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Vanessa. Sí, buenas noches con todos. Bueno, la sesión de ayer sí ha sido muy interesante y nos enseñó de que a la persona en este caso al tutorado debemos de verlo no solamente en la parte académica, sino como un todo, ¿no? De forma holística, ¿no? Ya que todos presentamos diferentes dificultades y si nos abordamos solamente en la parte académica vamos a tener una deserción de parte de ellos, ¿no? Y viendo pues sus necesidades, también adaptándonos nosotros como tutores de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo que ellos tuvieran, ¿no? Muy bien, Vanessa, gracias. Entonces, es observar al tutorado o al estudiante como una persona que tiene un comportamiento, pero que obedece muchas veces a la influencia de otros factores, ¿no? No necesariamente, digamos, a factores internos, sino también al contexto, ¿no? Al entorno donde él se desarrolla. Muy bien. Entonces, Fanny, por favor, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, Carlos. Bueno, Buenas también otra noches. cosa muy importante, aparte de ver como un todo, no como un individuo errante al tutorado, es también la caracterización de los tutorados, ¿no? Lo que nos enseñaron del enfoque académico, en lo personal y en lo social, que hablamos ayer de las habilidades de cada tutorado, muy aparte de las habilidades duras, las blandas, ¿no? Que son las más importantes para aprender a comunicarse con sus pacientes. Eso para mí fue muy importante. Ahí toca ese tema. Gracias. Muy bien, Fanny. Entonces, para redondear la idea, gracias por tu participación. Para redondear la idea, eso es muy importante, ya sea para iniciar nuestras actividades de tutoría, es fundamental el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico integral de los tutorados, ¿ya? O sea, es bien claro, lo han dicho, o sea, el estudiante, el tutorado no es un ser simplemente académico, un estudiante que simplemente estudia y no tiene ningún problema y vive solo, etcétera. No, no es así, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con personas adultas, ¿no? Que tienen toda una trayectoria, que tienen un sinfín de dificultades y que también tienen aspiraciones. Entonces, muy importante que nosotros conozcamos algunos detalles valiosos para que nosotros poder ayudar, apoyarlos de manera más efectiva, ¿ya? Entonces, el primer paso es ese diagnóstico y con base a esos datos, nosotros establecer un plan de tutoría, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchas gracias entonces a Vanessa y a Fanny por su participación en esta parte, ¿ya? Vamos a, de todas maneras, también presente nuestras normas de convivencia. Ayer ya las hemos compartido y creo que también ya se ha estado aplicando, como ahora, por ejemplo, ¿no? Las dos intervenciones, las dos personas que han intervenido, han levantado la mano para opinar, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, ahí sí me gustaría también que haya mínimo unas 5 intervenciones sobre qué vemos en la imagen, ¿ya? ¿Qué vemos? Por favor, a ver quién quiere opinar de unos segundos para poder observar y analizar la imagen y luego podemos socializar y comentar. Ahí tenemos una manito. A ver, por favor, Lucía y después Fanny. Así, recordemos un poco para que nuestras intervenciones sean así muy acotadas, ¿no? Muy concretas para poder avanzar y tener
dar la oportunidad a los demás para que participen también, ¿ya? Adelante, por favor, Lucía. Buenas tardes. En la imagen veo que ante un mensaje que está vacío, sin estímulo, crea también un concepto vacío, como que no hay una generación de algún conocimiento. Genial. Muy bien, Lucía, gracias. Gracias por tu participación. Fanny, te escuchamos. Yo observo la educación tradicional, la de los 70s, 80s, en la que el profesor habla, expone y le dice a los alumnos silencio y todos escuchan y no participan. Eso es lo que yo observo en la imagen. Muy bien, gracias. Gracias, Fanny. Entonces, miren, hay dos formas de ver, ¿no? Perfecto, interesante. Adelante, Shirley, por favor, a ver si hay más intervenciones y luego ya vamos comentando los detalles. Adelante, por favor, Shirley. Sí, buenas noches con todos. Justamente, sí, un mensaje directo donde no hay una interacción entre el ponente y los que están escuchando, no hay dinámica, no hay más que un solo mensaje para una sola dirección, no hay más. Muy Gracias. bien. Muy bien, gracias a ti, Shirley, muy bien. Un solo mensaje para todos, ya perfecto. A ver, María Elena, adelante, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, casi igual que la compañera Shirley, veo también que no hay una comunicación asertiva, ¿no? Es una comunicación que es de uno, no hay una respuesta, no hay una interacción entre el que expone y el que escucha. Eso, doctor. Perfecto. No hay, aparentemente no hay interacción. Hay solo una idea, que es la del profesor, en este caso. Perfecto, muy bien. A ver, Javier, te escuchamos, por favor. Buenas tardes. Bueno, sí, observando la imagen, lo que aparece en lo que supuestamente es la pizarra, nos vemos unos labios con un dedo, está implicando que silencio. Entonces, nadie puede hablar en clase excepto el profesor y cuando él lo decida va a preguntarle a alguno de los alumnos. Si veo los cuadros de lo que aparentemente son cuadros de texto, ¿no? Yo inferiría de que es una exposición prácticamente ¿no? expositiva, ¿no? O sea, yo repito, ¿no? Yo digo y ustedes repiten. Lo que yo diga, ustedes lo tienen que aprender tal y como yo lo digo. No hay otro esquema y no hay otra forma de aprender, ¿no? Es directamente expositiva y solamente una sola persona. Los demás simplemente se llenan, ya van a tener que aprender lo que yo digo y cómo lo digo. Estupendo, estupendo, Javier. Muy bien, aplausos, por favor, para Javier. Muy bien, interesante ya. Un poco es eso. Lo que yo digo es la única verdad. Pero lo que yo digo es lo que vale, porque yo soy el profesor, ¿no? Normalmente, como dice Fanny, esto era un poco más enfático, digamos, en algunos años pasados. Sin embargo, en algunas zonas del país, en algunos contextos todavía se sigue viviendo esta realidad, esta forma de aprendizaje, ¿ya? Entonces vamos a cerrar con dos intervenciones más, con Sheila y con Patricia, por favor, adelante. Y buenas noches. Yo lo que observo en la imagen es la educación tradicional, sí, pero un aula donde hay ciertas normas y reglas, ¿no? Que también son importantes para el desarrollo de una clase. Si no, imaginemos que no existieran, todos hablan, todos comentan y de repente el lenguaje, el mensaje, perdón, llegaría distorsionado para todos. Excelente, muy bien. Muy bien, Sheila. Entonces, Sheila también hace notar de que es importante tener en cuenta el orden, la disciplina, ¿no? Eso es verdad. O sea, si no hay disciplina, tampoco va a haber un buen aprendizaje, ¿no? Ya, entonces esa parte es muy importante, que también se aplica en la formación en este estilo y en cualquier otro estilo. Si no hay disciplina,
no se van a lograr los aprendizajes esperados, ¿no? O de la manera esperada, por lo menos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces está bien, es válida ese aporte, ¿no? Interesante también, ¿ya? Adelante, Patricia, por favor. Buenas noches. Bueno, lo que yo puedo apreciar también es a través de la imagen en la pizarra que se impone la autoridad, ¿no? Del docente, pero al mismo tiempo, bueno, yo puedo apreciar que las personas pueden estar sentadas ahí, pero su pensamiento no está en la clase, ¿no? Si no hay una interacción entre las personas que están ahí, no vamos a saber si es que realmente están captando y están entendiendo lo que se les está explicando. Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Entonces, agradezco todas las intervenciones. Miren, interesante la forma en cómo estamos percibiendo una imagen y casi la mayoría coincidimos, ¿no? En algunos, casi todos coincidimos que es una educación tradicional donde de alguna manera es vertical, porque el profesor es el que habla, él tiene la idea, él tiene la verdad y los demás repiten. Eso más o menos nos da a entender la forma del mensaje, ¿no? Que está dando acá. El profesor da una forma que está aquí, que vemos, y todos los demás tienen la misma forma, ¿no es cierto? O sea, es igual. Entonces, es una pedagogía de la, digamos, como decía, si no mal recuerdo, Hugo, decía, o Javier, perdón, es una transmisión de información, básicamente, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero no vamos a profundizar mucho en esta parte, pero la idea era un poco ver cómo es que esta forma o este estilo de educación influye, ¿ya? En la formación de los tutorados. Entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Qué efectos tiene en los estudiantes la formación o tutoría tradicional? ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, ahí, por favor, los que no hemos participado todavía, agradecería que puedan opinar en esta parte. A ver, ¿qué efectos tiene en los estudiantes o en los tutorados, en todo caso, la formación o tutoría tradicional? A ver, 2 intervenciones, por favor, de las personas que todavía no han participado hasta el momento. O yo voy llamando también, puede ser. No, pero mejor es voluntario, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Entonces, ya que no se animan voluntariamente, vamos a ver. Bueno, los pocos que estamos, los 17 casi todos sí han participado. Ya, entonces vamos a invitar a Hugo, por favor. A ver, Hugo Cano. A ver, ¿qué tienes algún comentario, alguna idea sobre esto, sobre esta pregunta? Claro, buenas noches ante todo al grupo, ¿no? Bueno, ¿qué efectos tienen en los estudiantes la formación del tutoría tradicional? Bueno, hay como se ve también en el dibujo, es lineal, ¿no? O sea, todos escuchan y solamente hay una persona que sabe, lee o tiene el conocimiento, lo cual actualmente ya no es así, ¿no? El conocimiento es compartido, a veces se dice que el estudiante debe saber más que el profesor. Entonces, la tradicional es lineal, ¿no? O sea, aquello que te digo, eso es, no hay más discusión, no hay más... el efecto es que a veces el estudiante o el tutorado puede comprender, pero la mayor parte de las veces no sucede así. No es que pase que está de acuerdo con uno. Todos tenemos ideas, conceptos y queremos aportar de eso, ¿no? Eso sería. Genial. Muy bien, Hugo. Perfecto, perfecto. Muy bien, Hugo. Entonces, aquí me gustaría que enfaticemos en esta parte que estoy resaltando o bordeando en círculo. Los efectos en los tutorados o en los estudiantes. Ya, estamos claros de qué es la educación tradicional, ¿no? O sea, ya, perfecto. Pero, ¿qué consecuencias tiene en los estudiantes? Adelante, Shirley y Lupe, y ahí cerramos, por favor. A ver. Bueno, la educación anterior o lo que estamos
la tutoría tradicional, no tendría ningún efecto, ningún cambio en el alumno, ¿no? O en el tutoriado, en este caso, porque simplemente él oiría, no habría modificación de conductas, no había internalización de aprendizaje. Lo que buscamos es modificación, es crear hábitos, conductas, comportamientos, ¿no? En el tutoriado. Con esta tutoría tradicional, pues no vamos a lograr nada. Simplemente él va Perfecto. en este momento a escuchar y no va a pasar más allá. Genial, excelente. Entonces dice Shirley, no habría cambios, no habría ningún efecto. Excelente, muy bien. Adelante, Lupe. Gracias, buenas noches. Bueno, considero que vamos a tener tutorados poco motivados para generar nuevo conocimiento, tutorados o estudiantes que no van a buscar la creatividad para encontrar o generar o buscar nueva información y estudiantes que se van a conformar únicamente con lo que escucharon o recibieron del docente, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, gracias, Lupe. Entonces, efectivamente, ¿ya? O sea, los efectos van a ser desfavorables, por decirlo así, entre comillas. Y recordemos que la INSAP, en el manual o en la guía de tutoría, nos dice que nosotros vamos a contribuir en la formación de un estilo, un perfil de profesionales o de tutorados o de estudiantes. ¿Ya? Entonces, con este modelo, con esta forma, evidentemente no vamos a generar cambios o transformación en ellos, ¿ya? Entonces, esa parte es muy, muy importante que estemos planteando, ¿ya? Entonces, finalmente, esta forma, como ustedes lo han dicho, nos debe de plantear a nosotros algunos desafíos, sobre todo pensado en qué modelo de formación vamos a nosotros trabajar, horizontal o un modelo de formación vertical, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todos creo que por lo que hemos conversado, estaríamos, digamos, en contra y quizá no digamos a un 100%, pero de un estilo vertical, digamos, ¿ya? O sea, porque bien claro ha dicho, si no mal recuerdo, Sheila, me parece, que a veces es necesario, ¿no? Algunas normas, algunas reglas que podría sonar a un estilo vertical, pero no necesariamente, por eso digo, estoy tratando un poco de aclarar eso, digamos el orden, ¿no? El orden y la disciplina, que es fundamental para lograr aprendizajes, ¿no? Para eso tenemos un plan, tenemos cronogramas, tenemos horarios, tenemos responsabilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no se cumplen estas, digamos, no va a estar perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros como tutores necesitamos para poder aplicar un modelo de formación de los tutores, o de los tutorados, perdón, o un modelo de apoyo efectivo para los tutorados? ¿Qué cosas nosotros necesitamos o requerimos? Ayer decíamos de que necesitamos fortalecer algunas metodologías, necesitamos conocer, aprender a usar algunas herramientas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el tema de hoy día está vinculado a eso, ¿ya? Ayer vimos de un poco sobre por qué hacer el diagnóstico y más o menos cómo hacer un diagnóstico integral de los tutorados. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar un modelo de formación de tutoría más o menos efectiva, ¿qué cosas necesitaremos? ¿De qué cosa conversaremos el día de hoy entonces? ¿Alguien más o menos tiene una idea sobre qué hablaremos hoy día? Que tiene que ver con nosotros los tutores. A ver, Fanny,
Adelante, por favor. Hablaremos sobre cómo se forma el tutor y cuál es nuestra labor, ¿no? Cómo podemos orientar a los tutorados. Excelente. Muy bien, Fanny. Aplausos, por favor, para Fanny. Eso es, ¿ya? Eso es. Tú has tenido acceso al PPT, creo, Fanny, ¿no? Ya, muy Sí, bien. Carlos, tuve que revisar todos porque tú nos preguntabas qué tocaba la clase y creo que parte de la formación es prepararnos para la clase que nos va a tocar. Genial, genial. Tú estás aplicando el modelo del aprendizaje invertido, me parece. Eso es muy importante. Ya, perfecto. Miren, efectivamente, ya, dentro del sílabus ustedes van a ver que la sesión 2 de la unidad 1 habla sobre la instrumentalización del tutor. Es decir, tenemos que prepararnos para poder apoyar de manera efectiva a los tutorados, ¿ya? Hoy vamos a hablar sobre algunos, ¿no? Algunos aspectos. En realidad, todo el curso está relacionado, vinculado a diversas formas de prepararnos, ¿ya? En diversos campos, me refiero, ¿no? En este caso vamos a enfatizar el aspecto que está vinculado a la gestión de las emociones, ¿ya? Muy bien. Entonces, la instrumentalización del tutor, así en dos palabras podríamos decir, es usar algo. Cuando digo algo, puede ser una metodología, una herramienta, una estrategia, etcétera, utilizar algo para lograr un fin, ¿ya? A eso se refiere la instrumentalización del tutor, digamos en términos sencillos, ¿ya? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿El buen tutor o un excelente tutor, o ya para no ser tan exigentes podríamos decir solamente el tutor, nace o se hace? ¿Qué dicen? Sheila, adelante por favor. Sí, lo que yo considero es que todos tenemos la capacidad y habilidades para lograr hacer algo. Para mí es que se hace y se va formando con los aprendizajes adquiridos, con los cursos que llevan, definitivamente también con los grupos que tocan. Pienso eso, profesor. Muy bien, muy bien. Gracias, Sheila. Estupendo. Mira, Sheila, ahí, ¿te acuerdas que ayer una de las normas que dijimos era llamarnos por nuestro nombre, ¿no? Ya, solo para recordar. Muy bien. Adelante, Fanny, por favor. Gracias. Gracias, profesor Carlos. Disculpe. Carlos, perdón, Carlos. Gracias. Gracias, Carlos, por darme la palabra. Mira, yo creo que, no sé, a mi parecer son las dos cosas. Creo que se nace y se hace, porque uno puede nacer con unas habilidades y en la crianza con nuestros padres vamos a ver ejemplos, ¿no? De cómo se desarrollan, cómo se expresan, cómo hablan. Y eso creo que viene como una carga genética heredada de lo que vamos aprendiendo en la crianza. Y creo que el tutor, con esas herramientas que tiene, aparte se va a formar y se va a hacer un tutor. Porque, por ejemplo, yo algo que siempre le digo a mi hija desde que el mundo es de los que hablan, ¿no? Levanta la mano, pregunta, si no sabes vas a aprender, si te equivocaste te van a corregir, pero vas a aprender. Entonces yo creo que es parte de la formación de casa, de la predisposición para poder hablar con el público. Y ya con lo que aprendemos tenemos las herramientas para poder canalizar todo lo que nosotros queremos expresar. Estupendo, muy bien, gracias. Gracias, Fanny, y gracias, Sheila, también por tu intervención. Entonces, miren, dos opiniones parecidas, pero en algo difiere, ¿no? Por un lado decimos que, digamos, como que se hace, ¿no? Que, digamos, esto sería más preponderante, y sin embargo, en alguna medida es que nacemos con ciertas cualidades, ¿ya? Pero si estas cualidades no se estimulan, no se fortalecen, probablemente van a quedar ahí, ¿no? Es como un jugador de fútbol
un artista, por ejemplo, un pintor, un músico, etcétera. Y varias, digamos, podríamos poner ejemplos que nacen con una cierta predisposición, con ciertas, digamos, habilidades o cualidades innatas, ¿no? Pero como si no lo trabajan, si no perfeccionan, si no estimulan, probablemente ahí queda. Nosotros no va a pasar más y punto, ¿no? Pero es fundamental lo que decía Fanny, o sea, es verdad, o sea, por ejemplo, no todos, ¿por qué no todos tenemos la inclinación a ser tutores? ¿Por qué algunos se inclinan a estudiar, digamos, la medicina o las ciencias biológicas? ¿Y por qué otros se inclinan por la rama de ingenierías y otro, etcétera, ¿no? Tiene que haber algo, digamos, con el cual nacemos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente, un buen tutor va a tener algunas cualidades. Antes de haber decidido ser tutor, ya tenía algunas cualidades que digamos, lo empujaban hacia ese rol, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. O sea, con esto quiero decir de que los que estamos aquí, entre comillas podríamos decir que somos personas que nos sentimos a gusto asumiendo este rol de tutor. Por eso estamos ahorita en el curso ya a nivel intermedio. Eso quiere decir que ustedes ya tienen buenos años y están a gusto, les gusta. Y entonces, como me gusta, me perfecciono. ¿Ya? Entonces, más o menos eso es lo que he tratado de, digamos, de rescatar, de revalorar con esta frase. ¿Nace o se hace? ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? No sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta. Muy bien, muy bien. Entonces, un aspecto que es fundamental, es la capacidad que nosotros podamos tener para poder hacer una retroalimentación efectiva, una retroalimentación para el aprendizaje o para el desarrollo de los aprendizajes o el desarrollo personal, el desarrollo, vamos a decir, el desarrollo académico, personal y social del tutorado. Si no hay una buena retroalimentación, probablemente no vamos a lograr mucho. ¿Alguien podría decir, por favor, qué quiere decir la retroalimentación? ¿Qué significa la retroalimentación en los procesos de aprendizaje? En este caso también podríamos decir en el proceso de tutoría, por favor. Sheila, creo que te quedaste con la manito levantada o vas a opinar en este momento. Ah, ya, genial. Gracias. A ver, Lupe, por favor, adelante. Gracias. Bueno, Carlos, creo que considero que la retroalimentación está dada por el proceso de intercambio de información en el cual nosotros, los tutores, utilizamos esta herramienta o esta estrategia para asegurar que el conocimiento realmente haya llegado al estudiante. Despejar es este proceso de, además de asegurar que la información haya llegado o que tenga esté completa, ¿no? Sino también que el estudiante reafirme el nuevo conocimiento que acaba de adquirir, ¿no? Que como le digo, a veces yo es hacer un feedback que me asegure que lo que vertí o lo que pude darle al tutorado, la información previa, es asegurarnos que haya realmente llegado el mensaje o la información de lo que hemos buscado con esa sesión, ¿no? Eso lo entiendo como retroalimentación. Ya, ya. Muy bien, muy bien. Gracias, Lupe. Gracias, te felicito por la participación. Muy bien. De eso se trata. ¿Ya? Muy bien.
Ahora vamos a escuchar a Elba, por favor, adelante. Buenas noches con todos. Sí, yo entiendo retroalimentación como como devolverle la información al estudiante, ¿no? Nosotros le vamos a devolver información que le va a permitir evaluar sus logros o sus progresos. El estudiante, cuando nosotros brindamos este retorno de información, ayudamos a que él construya, ¿no?, la autonomía de su aprendizaje, porque va a comprender si su modo de aprender es correcto, va a entender si que estamos valorando sus logros y además esto le va a ayudar a autorregular este aprendizaje, ¿no? Yo creo que por tanto consiste en o se torna en una herramienta básica para nosotros como tutores, justamente hacer esta retroalimentación con todos nuestros tutorados o con todos los participantes de los distintos cursos, ¿no? Genial, muy bien. Gracias, Elba. Perfecto. Excelente. Entonces, mira, ahí tú has hecho una, digamos, yo decía, ¿no? La retroalimentación dentro de los procesos de enseñanza, aprendizaje, etcétera. Pero efectivamente la retroalimentación está bien vinculado a la evaluación del aprendizaje, ¿ya? Entonces, efectivamente ahí lo que tú has comentado tiene mucha relación con eso. Entonces, por eso quería enfatizar esa parte, ¿ya? Muy bien, gracias. Patricia, te escuchamos, por favor. Adelante, Patricia. Tiene alguna dificultad, creo, Patricia, Sí, ¿no? bueno, disculpen, ya. lo que tenía problemas con el micro. Ya. Para mí la retroalimentación también es entregar y recibir información, que a través de ello vamos a darnos cuenta qué aspectos han quedado de repente débiles para poderlos reforzar, o también qué aspectos de ellos nosotros como los tutores tenemos que mejorar, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias. Gracias, Patricia. Entonces, mira, entonces ahí coincidimos en que es un intercambio de información, ¿ya? Entonces, yo les invito a leer, hay un artículo bien interesante, una revista de la Pontificia de la Universidad Católica, sobre la retroalimentación y la enseñanza efectiva en la educación superior. Entonces ahí un poco nos detallan qué es la retroalimentación, cómo es que se hace, cuándo se hace, cuántas formas de retroalimentación hay, etcétera. Y tienen también, o sea, alguna bibliografía bien interesante, ¿ya? Pero un poco para resumir esta idea de la retroalimentación ustedes la van a seguir conversando más adelante, ¿ya? Entonces no vamos a entrar mucho al detalle, pero quería enfatizar de que nosotros como tutores deberíamos de aplicar la retroalimentación como, digamos, de manera permanente, porque la retroalimentación influye poderosamente en los logros de los aprendizajes, si es que se aplica bien. Y no solamente en el logro de los aprendizajes, sino en el logro de objetivos de desarrollo personal. Por eso decía, pensando en el tutorado, una retroalimentación efectiva podría contribuir a su crecimiento académico, a su crecimiento personal y social, ¿ya? Y ustedes lo han dicho bien claro, la retroalimentación se da sobre todo para valorar el desempeño del tutorado, ¿ya? Y ese desempeño está, digamos, comparado con algún estándar, es decir, ¿no? Un logro de aprendizaje, una meta de aprendizaje, etcétera. Es con función a eso, oye, vas por buen camino, ¿ya? Eso es, ¿no es cierto? Entonces, otra característica de la retroalimentación es que siempre, por favor,
tratemos de primero identificar lo positivo o lo bueno que ha logrado o está logrando el tutorado. Por más pequeño que sea ese logro, ese avance, ¿ya? Una característica de una retroalimentación efectiva es eso. Por eso algunos lo conocen como una retroalimentación formativa o sumativa, porque ayuda a formarse, ayuda a sumar, ¿ya? Entonces, normalmente, a veces, tradicionalmente, algunos docentes, algunos tutores, que a veces, entre comillas, digamos, quieren hacer notar que dominan, que conocen, y entonces se enfocan en los errores, en las fallas. Y entonces es lo primero que hacen. Ya, está mal, ahí hay un error, ¿no? Entonces, y eso no motiva. Al contrario, desalienta, ¿no? Desmotiva, desalienta al estudiante. Entonces le quitamos el entusiasmo de querer hacer, ¿ya? Entonces por eso la retroalimentación formativa siempre empieza valorando, revalorando, rescatando, enfatizando lo positivo en primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, tiene que ver con, también hay que ver si es que está fallando en algo, si hay un error en el proceso, en el producto. Si hay un error, también hay que hacerle notar. O sea, con eso no estoy diciendo que la retroalimentación hay que obviar los errores, no, no. Sino primero es lo positivo, todo lo bueno, perfecto. En segundo lugar, hay que hacerle notar, si es que hay un error, hay que hacerle notar también el error. Pero es más conveniente que el propio tutorado se dé cuenta de su error. Y nosotros como tutores, lo que tenemos que hacer es facilitar que él identifique dónde está fallando. Eso tiene un efecto enorme en su autonomía, como ustedes bien claro lo han dicho hace rato. ¿Ya? Y finalmente, terminamos con una forma de alentarlo a que él puede seguir mejorando, a que él puede mejorar o cambiar, o seguir fortaleciendo lo bueno que ya está haciendo, ¿ya? Entonces, la retroalimentación es esa, ¿ya? Es un proceso en el cual es permanente y mediante el cual se hace notar al estudiante cómo va su desempeño, cómo va su aprendizaje, cómo va su comportamiento, cómo va su proceso de participación en los procesos educativos, cómo va con la entrega de productos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por esa razón, yo he puesto acá una imagen, un sándwich. Y hay una técnica que se llama la técnica del sándwich, que probablemente varios de ustedes lo conocen. Y que justamente resume lo que les he dicho. Primero, o sea, vemos acá una porción de pan. Primero empezamos lo positivo, como decía, ¿ya? En segundo lugar, lo que tiene que mejorar, que también es fundamental, por eso está dentro del sándwich, es digamos la parte central, vamos a decir, porque si no hacemos notar el error o la falla, no estaríamos contribuyendo con su aprendizaje o su desarrollo. Y finalmente cerramos con esas expectativas que nosotros tenemos sobre el desempeño. Ojo, ¿ya? Es muy importante eso. Las expectativas o las observaciones que nosotros hagamos es sobre el proceso que el estudiante está cumpliendo, el producto que ha elaborado o ha trabajado, o sobre el desempeño que está teniendo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, por favor, es una forma de ayudar o de contribuir a que los aprendizajes sean, así como ustedes han dicho, ¿no? Que sean motivadores, que el propio estudiante quiera aprender, porque fortalece, digamos, con la retroalimentación, él va a saber, chispa, entonces esto estoy haciendo bien,
estos aspectos me falta mejorar, ya, y yo voy a poder lograrlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy, muy, muy importante que nosotros podamos practicarlo de manera permanente. Como decía ayer Rosa también, ¿no? Este curso tiene un enfoque de competencias y las competencias son, digamos, se miran en todo momento, ¿no? Todo el proceso, etcétera, etcétera, ¿ya? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre este punto. Adelante, Elba, por favor, te escuchamos. Sí, me parece bastante interesante. Bueno, la técnica del sándwich yo ya la había escuchado antes en un curso de comunicación asertiva, ¿no? Que estaba relacionado, bueno, yo soy médico, pero en medicina pues ofrecemos servicios y hay que aprender un poquito de marketing y de ventas. Y justamente en esa área fue donde escuché más bien esta técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado que nosotros necesitamos primero algo positivo para, digamos, llamar la atención de la persona que nos está escuchando, de hacer que la persona quiera escucharnos. Luego podemos decir las críticas en este caso, ¿no? Y finalmente la parte positiva, porque es con lo que la persona se va a ir, ¿no? Y es lo que le queremos dejar al final, porque es el mensaje que va después de ese pero. Tú puedes decir muchas cosas, pero lo último que dices es con lo que la persona se queda, ¿no? Era una de las cosas que aprendíamos en este curso. Entonces, yo le comento porque, por ejemplo, en el área de ventas te decían, si tú dices, mi producto es maravilloso porque aquí vas a recuperar, no sé, la juventud, se te borran las líneas de expresión, pero cuesta tanto, entonces tú te vas con ese final. Y esto más bien me llama mucho la atención aplicado a la educación, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. Siempre al último, dar todos los beneficios, incidir, en este caso, pues sería en terminar indicando que va a tener nuestro apoyo, ¿no? Que va a tener el apoyo del tutor para que se vaya con la idea de que está en una relación cercana, afectiva, positiva, y que de nosotros siempre va a poder obtener, digamos, ayuda sin temor a la crítica, ¿no? Porque es, creo que algo a lo que todos tememos cuando nos expresamos es que nos terminen haciendo una mala crítica, ¿no? Y eso pues hace sentir mal a la persona y definitivamente corta la comunicación y nosotros podemos perder el lazo con el tutorado, ¿no? Gracias. Excelente. Eso era lo que quería. No, gracias a ti más bien, gracias y felicitaciones por tu aporte. Y eso que tú acabas de decir al final, eso es fundamental. Nosotros decíamos ayer, una de las cosas que hay que hacer es conocer al tutorado para, de alguna manera, ganarnos la confianza y que ellos sepan que cuentan con nosotros. Y entonces, efectivamente, imaginemos que nosotros primero critiquemos o cuestionemos, entonces lo que vamos a hacer es que nos evadan y no cuenten con nosotros, o sea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí tú has dado algunos ejemplos bien interesantes y que sí, ¿no? O sea, sí se aplica en el tema educativo también esto, ¿ya? Entonces, ahora miren, vamos a ver un pequeño video, ojalá que no haya dificultades con el audio, y que tiene que ver también con este tema, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a ver. Too deep. They'll never make it. No, never. The rain. Uh-oh. No! The rain will fill the hole, and then they can swim out. Stop jumping! We have a plan! Stop! We're going to wait for the rain to fill the hole. Why aren't you listening to them? You'll
never make it. It's too high. You can't do it. It's too deep. Listen to him. Save your strength. Don't even try. Just stay there. Thank you for encouraging me. Encouraging him? He's dead. Come on! You can make it! Jump! 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 Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el video? A ver. Lucía, adelante, por favor. Bien, vemos que, bueno, puedo apreciar que ante una dificultad o ante un problema que hubo, hubieron dos partes, ¿no? Una que definitivamente intentó buscar una salida que era la que se llenara el pozo para que pudieran salir, y sin embargo otros que pensaban que no iba a poder lograrlo, ¿no es cierto? Y ante eso, bueno, en este caso, la ranita que estaba al fondo, más bien, como aparentemente era sordo, no escuchó la parte negativa, solamente se incentivó pensando que lo estaban alentando, ¿no? E intentó bajo todas sus fuerzas lograr el objetivo, que era prácticamente salvarse y salir del hoyo. Por lo cual los otros entendieron que incentivándolo así, en este caso a la ranita, a la otra ranita también iba a poder lograr el cometido de salvarse, ¿no? Vemos cómo ante una situación negativa prácticamente le han sacado la parte positiva, el incentivo para que pueda poder lograr llegar a la meta, ¿no? Que era salvarse en este caso. Muy bien, Lucía. Gracias. Gracias por tu participación. Muy bien. A ver, Fanny, por favor, adelante. Bueno, Carlos, yo entendí otra cosa, ¿no? Que el mensaje puede ser el mismo, pero no sabemos quién es la persona que lo va a recibir y cómo lo va a entender. Y creo que nuestro mensaje debe ser adaptado para cada individuo, ¿no? Personalizado, para que pueda llegar el mensaje correcto. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, miren, hay dos formas de interpretar el video, ¿no? Entonces, a ver, Hugo ha levantado la mano para desempatar esto, ¿no? Las opiniones. A ver, adelante, Hugo, por favor. Bueno, es interesante. También van a haber dificultades. Entonces, esas dificultades que vayamos a encontrar, hay muchas alternativas, muchas opiniones. ¿Qué opinión van a dar? ¿Podemos avanzar o no podemos avanzar? A veces hay que ser oídos y entusiasmar o saber escuchar la apreciación de los personas que saben o conocen que nos pueden alentar. Y eso puede hacer que queremos resultados. Para bien o para mal podemos hacerlo. Tenemos esas habilidades. Eso sería mi punto de vista. Gracias. Listo, Hugo. Entonces, miren, no te hemos escuchado bien porque creo que hay una cierta interferencia, ¿ya? Perfecto, pero más o menos es muy parecido a la opinión de Lupe, me parece, muy parecida, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a terminar las intervenciones con Elba, por favor, adelante. Sí, esta fábula tiene que ver con un dicho que a veces se escucha, ¿no? No sabía que era imposible, por eso lo hice, ¿no? Y yo creo que está relacionado con eso. Y por otro lado, con el poder de la palabra, ¿no?
que no una palabra puede tener el poder de hacer bien a alguien o de dañar a alguien. Entonces nosotros como tutores debemos ser conscientes que tenemos ese poder cada vez que nosotros hablamos con un tutorado, cada vez que nosotros nos expresamos frente a ellos, y por lo tanto al hacernos conscientes de esto, pues vamos a tener cuidado en expresarnos adecuadamente, ¿no? De una forma asertiva, como acabamos de mencionar hace un momento, tratando de darle pues siempre ánimos y tratando de reforzar la parte positiva para animar al tutorado a lograr cumplir todos los objetivos del curso. Perfecto, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, acabas de hacer algunos agregados a los comentarios previos, ¿ya? Entonces, miren, este es un videíto que lo he descargado de una universidad de Estados Unidos. Ellos tienen en la página web, o toda una página, o mejor dicho, un campo, una sección en la página web que está vinculada a este tema de la autoeficacia. Probablemente ustedes han escuchado hablar sobre la autoeficacia, ¿ya? Entonces, en este caso, el video trata de eso. ¿Cómo es que, como tú decías al final, la expectativa que uno tiene, el tutor, la expectativa que tiene el tutor sobre el desempeño, sobre la capacidad de los tutorados es fundamental. En otras palabras, hay que creer en los tutorados. Hay que creer que son capaces. Porque si no creemos que son capaces, ya estaríamos, como quien dice, sentenciándolos a que efectivamente no van a lograr. ¿Ya? Lograr alcanzar las metas, lograr superar una dificultad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces quería enfatizar de que la autoeficacia, al igual que la retroalimentación, también influye poderosamente en la transformación de las personas, en este caso de los tutorados o de los estudiantes, ¿ya? Entonces el tutor, el docente, tiene que hacer sentir a los tutorados de que confiamos en ellos, que confiamos en sus capacidades. Por eso en el video se ve, ¿no? La primera ranita que salta es sorda. Pero al ver a las ranas que están en la parte superior, que todos decían, no hagas esfuerzo, no se puede, es imposible, espera la lluvia, que el agua, etcétera. Como la ranita era sorda, ella veía ahí con el movimiento que decía, tú puedes, salta, ¿no? Ella sentía eso. Y entonces eso la motivó a saltar, ¿ya? Entonces por eso decían ahí el poder de la palabra, cómo influye, ¿no? Sobre todo creer, ¿ya? Y de igual manera, ustedes como tutores también tienen que confiar en sus capacidades, ustedes, ¿ya? Y también transmitir esa confianza ya a los tutorados, ¿ya? Entonces, como repito, ahí ustedes tienen en la presentación que tienen acceso, ahí está, es la Universidad de Cambridge, donde, como repito, hay una serie de herramientas vinculadas a la autoeficacia de Alberto Bandura o Albert Bandura. Ya esta teoría es, más o menos ya tiene sus años, más o menos la edad que yo tengo, ya esta teoría del aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí se puede. Entonces, los tutorados tienen que ser conscientes y confiar en sus capacidades. Y nosotros tenemos que ayudar a que confíen en sus capacidades, a que confíen que sí se puede, si realmente quieren, si realmente confían en sus capacidades y si realmente ponen el esfuerzo y el empeño necesario. ¿Ya? Entonces, listo. No sé si hay alguna duda, algún comentario sobre esta otra, digamos, estrategia, forma de poder ayudar a los tutorados en su formación, ¿no? La autoeficacia. Muy bien.
Finalmente, entonces, hay otra que, digamos, otra forma que podríamos nosotros ayudar a una formación democrática, respetuosa, ¿ya? Es la horizontalidad, ¿ya? Ahí también he colocado una fuente bien interesante porque es de la Fundación Telefónica, que ha sistematizado diversos proyectos de aprendizaje y etcétera en el país, en el Perú, me refiero. Y una de las cosas que destacan o resaltan es la horizontalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la tutoría, evidentemente. Resumiendo, la horizontalidad dice que más o menos hay que buscar que tanto los tutores y los tutorados aprenden en igual de condiciones, ¿ya? Aprenden en igualdad de condiciones, ¿ya? Contrario al sistema tradicional, donde el único que aprende es el estudiante y el profesor o el tutor no tiene nada que aprender, ya es dueño de toda la verdad, por ejemplo, ¿no? En la imagen que veíamos al inicio. El único que tiene que aprender es el tutorado o el estudiante. Y entonces eso no es horizontalidad, ¿no? Entonces horizontalidad también es sinónimo de democracia, sinónimo de participación. Al hacer ustedes el diagnóstico de los tutorados, por ejemplo, al hacer sesiones virtuales, entrevistas personales, presenciales o virtuales, etcétera, al conversar, al escucharles a ellos, de alguna manera se está tomando en cuenta su opinión, su Carlos, perspectiva. Sí, hola. te has quedado solamente en el video. No sé si estás pasando a algún otra diapositiva. Sí. Ah, mira. Y yo... gracias Hugo. Sí, ese es un tema bien complicado a veces cuando uno está conectado. Ya. Voy a dejar de compartir y voy a volver a conectar, a compartir pantalla. Ya. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias a ti. Entonces les decía anteriormente lo de la autoeficacia, ahí en la presentación ustedes tienen esta lámina y en el pie de página está el blog, ¿ya? De esto de la Universidad de Cambridge, que habla mucho sobre la autoeficacia. Hay algunos videos, algunos recursos que nos pueden ayudar. Entonces, de igual manera, estaba comentando sobre la horizontalidad, ¿ya? Entonces, si no se practica la horizontalidad, lo que a alguno de ustedes hace rato dijo, que el estudiante se va a sentir desmotivado, desvalorizado, ¿ya? Porque no se le toma en cuenta, no se le da la oportunidad, no se fomenta su participación, ¿ya? Entonces, esto de la horizontalidad también es digamos, una estrategia, una base pedagógica, vamos a decir, fundamental para fomentar una formación horizontal, motivadora, ¿no? Participativa, democrática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la guía o el manual de tutoría de la ENSAP, y bueno, y refiriéndome al sistema educativo nacional, tanto de la educación básica y la educación superior, debería de ser así, un proceso donde realmente haya participación activa de los estudiantes, donde ellos sean partícipes de su proceso de aprendizaje, donde ellos construyan su aprendizaje, ¿no? Con la ayuda del tutor, con la ayuda del docente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es un poco algunas, digamos, tres, vamos a decir, bases, estrategias que podrían ayudar, podrían contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la formación de la autonomía, ¿ya? A la formación, digamos, democrática de los tutorados, de los participantes, que eso es, digamos, la meta final de varias instituciones formadoras, y en esa está la ENSAP también. Quiere que los tutorados
los egresados de los cursos, de los diplomados, etcétera, desarrollen esto del pensamiento crítico. Si solo el profesor transmite información, habla, no vamos a desarrollar pensamiento crítico. Si solo cuestionamos y buscamos fallas y errores, no vamos a construir autonomía, más bien vamos a construir estudiantes desmotivados, resentidos, ¿no? Renegados, etcétera, ¿ya? Entonces, creo que hay algunas ideas aquí, probablemente hay más, probablemente también puede haber algunas dificultades en su aplicación, eso es verdad. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros profundice un poco más en esto. Y por eso en las PPTs, en las diapositivas, tenemos algunas herramientas para eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tener ya un trabajo de parte de ustedes, que en realidad no va a demorar mucho. Es un trabajo primero individual y luego entre pares, ¿ya? ¿En qué consiste? Entonces, lo que voy a hacer es un poquito dejar de compartir, por favor, pantalla. Voy a dejar de compartir. Para compartir, por el chat voy a compartir un archivo para que todos tengan al alcance. Un segundito. Ya, estoy compartiendo por el chat un documento en PDF, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta ficha que acabo de compartir? Ahí tenemos en pantalla lo que vamos a hacer. Primero, ahí he puesto 8 minutos, ¿ya? Ojo, miren, a ver, un segundito, por favor, quisiera su atención, porque luego van a tener ya ustedes, mientras van descargando la ficha que acabo de compartir, ¿ya? Entonces, estamos hablando sobre la instrumentalización del buen tutor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Individualmente, o en todo caso, mejor, mira, para que yo no me canse de hablar, ¿alguien me puede ayudar, por favor, a leer las indicaciones que están en pantalla? A ver, Fanny, adelante, por favor. Trabajo. 1. Individualmente lee y reflexiona sobre tus cualidades usando la ficha de autoevaluación. Anota tus conclusiones. 8 minutos. Número 2. En parejas, intercambia tus conclusiones con tu par elegido durante 5 minutos. Luego recibe retroalimentación por parte de tu par, máximo 3 minutos. Después repite el proceso intercambiando los roles. 3. Diálogo en la sala general. Listo, muchas gracias. Gracias, Fanny. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿O alguien tiene alguna duda? Todos ya tienen acceso a la ficha. Entonces, cada uno, ahorita yo voy a formar parejas, ya grupos de 2 en la sala, ¿ya? Entonces, voy a formar grupos de 2. Entonces, cada uno durante 8 minutos va a revisar la ficha, va a anotar qué cualidades yo ya vengo aplicando, las tengo, y cuáles no. Yo ya entonces anoto mis conclusiones, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Y luego, de los 8 minutos, pasados los 8 minutos, entonces hay un trabajo en parejas. Se ponen de acuerdo. ¿Quién da primero la retroalimentación? ¿Ya? Entonces, previamente, acá me olvidé una partecita, previamente tienen que intercambiar las fichas de autoevaluación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer, ¿ya? Un ejemplo, Fanny y yo vamos a ser la pareja que vamos a trabajar. Entonces, Fanny me pasa su ficha con sus conclusiones o con su valoración que haga ahí en la ficha, y yo también voy a compartir con ella mi ficha. Entonces, ella lo va a revisar rápidamente y digo, a ver, Fanny, entonces dame la retroalimentación. Entonces, Fanny, un poco con lo que hemos conversado, primero va a destacar todos los aspectos positivos. Y luego va a decir, mira, en qué cosas puede mejorar y cómo puede mejorar. ¿De acuerdo? Y entonces un poco aplicando lo que hace rato habíamos visto sobre la retroalimentación. Y entonces termina Fanny, entonces ahora me toca a mí. Yo ya también le doy la retroalimentación a Fanny, empezando por los aspectos positivos, y luego le digo por los aspectos por mejorar. ¿Listo? Entonces ahí termina el trabajo, y yo ya
comunico y regresamos a la sala general para poder conversar ya en plenaria. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna duda, por favor? Ya, bueno, la única que ha levantado su manito es Fanny. Los demás, ¿quiere decir que también estamos de acuerdo o no está claro? A ver, por favor, levante la manito. Si no podemos hablar, entonces levantemos la manito para que yo también esté tranquilo ya. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder organizar los grupos. Un segundito. Listo. Ya. Entonces voy a formar los grupos de manera aleatoria porque son dos, no son los equipos de trabajo que ya estamos formados, ¿no? Muy bien. Perfecto, perfecto. Ya estamos todos. Hemos revuelto del trabajo en parejas. Muy bien. A ver, comentarios. Lo primero que vamos a compartir es sobre nuestros sentimientos, ¿ya? ¿Qué hemos sentido al autoevaluarnos? Por favor, ¿alguien quiere compartir? ¿Cómo nos hemos sentido al aplicar esta ficha de autoevaluación? A ver, María Elena, por favor, adelante. Bueno, Carlos, es difícil realmente poder uno calificarse por sí mismo, ¿no? O sea, hay situaciones, por ejemplo, en que sean, bueno, me siento con la capacidad de ser buen tutor, todo, pero como le decía también a mi la compañera Misulmi que me tocó, cada día aprendemos más cosas de acuerdo a nuestro tutorado, a los tutorados que nos asignan, ¿no? Porque es a nivel nacional, de nivel región, de nivel situación laboral, de nivel situación del establecimiento. Entonces, por lo más que a veces nos preparamos, sabemos, pero cada vez aprendemos más, ¿no? Por ejemplo, una experiencia con unos tutorados que tuve del Cusco, su realidad era totalmente diferente con otros tutorados de la costa, otros tutorados de Ancash, ¿no? Y es difícil poder, digamos, autocalificarnos. Pero en conclusión, lo que más y veo y lo que estamos viendo es definitivamente hay el tema dimensional de lo académico, lo profesional y lo personal y lo social, porque generalmente a nosotros nos asignan los tutorados ya la escuela, el examen, hace la evaluación previa, ¿no es cierto? El currículo, de profesión, todo. Entonces a nosotros solamente nos asignan los tutorados, sabemos de qué lugar provienen, ¿no? Más o menos tenemos idea de por su ubicación, pero más el contexto no sabemos. Y cuando nos comunicamos con los tutorados, no tenemos mucho tiempo porque a veces ellos ya están ocupados, están en horario, a veces trato de llamarles en los sábados o domingos, o acuerdo con ellos en qué hora, o si no, también les manifiesto, yo estoy permanentemente en contacto con mi celular, con mi correo, ustedes pueden escribirme un mensaje, ¿no? Entonces, no hay mucho tiempo para poder interactuar con los tutorados. Bueno, ese es mi análisis personal. Gracias. Listo. Gracias, María Elena. A ver, Hugo, ¿cómo te has sentido al aplicar la ficha, por favor? Bien, Carlos, sencillo porque no voy a extender mucho. O sea, ¿cuál es la sensación que uno tiene? Uno tiene la capacidad, la sensación de poder hacer todo lo que pregunta esta autoevaluación, o de superar esas cosas o de mejorar en algunos aspectos. Personalmente sí lo puedo hacer, lo hago, lo trato de cumplir, pero faltaría mucho más, ¿no? O sea, tal vez involucrarse más con los tutorados. Como dice la compañera, no es fácil, dependiendo de las regiones, de las situaciones, del ambiente en el que vive el tutorado, pero en la medida de las posibilidades lo vamos haciendo y tratamos de cada vez mejorar, ¿no? O sea, en la autoevaluación tratamos de que se aplique todo y mejorarlo, ¿no? A través de llegar de una u otra manera, de forma diferente a los tutorados. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Perfecto, muy bien, Lupe. ¿Cómo te has sentido al aplicar la ficha, por favor? Gracias. Carlos, creo que
como lo comentaba con mi compañera Sheila, creo que me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque creo que tenemos que ser muy, reconocer y ser muy sinceros con nosotros mismos, como ahí decía uno de los ítems, qué tan auténtico soy y qué tanto realmente reconozco, confío en las capacidades que tengo, ¿no? La autoeficacia que una de las cualidades que mencionaba el instrumento. Y el hecho de poder mirar de este instrumento, creo que particularmente me ha llevado a la reflexión de poder reconocer que necesito aún fortalecer, mejorar algunas o varias cualidades y que esto va a ser un punto de partida, ¿no? Para que el rol como tutor que probablemente hemos venido desarrollando en varios cursos como tutores, no solamente mirar el lado cognitivo, sino también mirar que estas cualidades que nosotros como tutores debemos desarrollar y tener presente en cada tutoría, nos abra bien la mirada, ¿no? Nos tenga alertas, porque imagínense que tener todas estas 19 cualidades, probablemente no las vamos a tener desarrolladas todas, pero sí apuntamos siempre, creo yo, es la frase que yo digo, apuntamos siempre a la excelencia, ¿no? Y implica eso, implica que estas cualidades las podamos desarrollar. A mí particularmente concluyo que me ha llamado a la reflexión, ¿no? Estupendo, Lupe, muy bien, gracias. Ya, aplausos para Lupe, porque efectivamente esa era un poco la idea, ¿ya? La idea de adaptar esta herramienta es una herramienta que he adaptado de dos fuentes bibliográficas, ya una es de un estudio que se hizo en Piura y del documento de Valdivia de la retroalimentación efectiva en la enseñanza superior, ¿ya? Entonces, miren, efectivamente esa era un poco la intención. ¿Qué sentimos? Normalmente a veces la evaluación viene de un tercero, ¿no? De un segundo, etcétera, del profesor al estudiante normal o tradicionalmente, pero pocas veces practicamos una autoevaluación. Pero recordemos que la autoevaluación o la evaluación no se hace con fines de desacreditar, con la finalidad de jalar a alguien para nada, sino que la evaluación, en este caso, nosotros desde la ENSAP, y ustedes lo van a ver más adelante con mi Zulmi, por ejemplo, un poco más detalles sobre la evaluación, pero la idea es que la evaluación debe ayudar a transformarse, debe ayudar a crecer. Esa es la intención. Entonces es como un diagnóstico. Oye, ¿cómo estoy? ¿Ya? Entonces te agradezco, Lupe, por tus comentarios, porque efectivamente es eso. O sea, me ha invitado a la reflexión. Entonces veo que hay algunas cualidades, algunas características ya las tengo, pero hay otras que las necesito mejorar. Si es que realmente quiero ayudar a los tutorados. Evidentemente, teniendo en cuenta también el contexto que ha comentado, si no mal recuerdo, Hugo y María, ¿no? María Elena, ¿ya? Eso es muy importante. También hay que tener en cuenta esto. Entonces hay que ver cómo es que nos adaptamos y nos acomodamos a esto, ¿ya? Estupendo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere comentar, por favor, sobre cómo se ha sentido al aplicar la ficha? Quizás también sobre la utilidad de esta ficha, alguien podría comentar. ¿Ha servido, no ha servido? O sabes que, mira, en 20 minutos hemos estado perdiendo el tiempo, ¿no? Como 15 minutos ahí revisando y eso. También podría ser, ¿no? ¿Qué dice? A ver, ahí está mi tocayo. Adelante, Carlos, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? No es fácil hacer una autoevaluación, porque verdaderamente caemos en el error, pues, ¿no? De mentir. Pero quienes nos podrían, pues, dar todo lo contrario es con quien nosotros entablamos una constante comunicación o por motivos los tutoriados, ¿no? U otros.
pero a pesar de todo ello, nos enseña ese autoanálisis o un análisis de lo que somos. Aspectos muy resaltantes lo que se ha mencionado, porque es la personalidad propiamente y cómo tú te relacionas en la vida cotidiana. No quiero expandirme más porque me dijiste que pero es importante apegarnos a cómo te mueves en tu círculo interpersonal o donde laboras. Y eso ayuda a que en el momento que tengas contactos, en este caso los tutores, ellos vean cómo es tu perfil o cómo es tu personalidad sin mentiras y sin engaños. Porque fácil podemos engañar y mentir, pero la verdad está en la constante comunicación y la expresión de lo que somos. Y eso se da muchas veces pues en este tipo de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Estupendo, estupendo, Carlos. Gracias, gracias. Te agradezco también tu participación porque efectivamente es así. Yo diría, para resumir esta parte, no somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. ¿Ya? Y entonces, eso es muy importante. Y entonces la invitación está también dada ahí, ¿no? Tratemos de practicar esto de la autoevaluación. Y de igual manera también podemos trabajar con los tutorados o sea, la autoevaluación, que ayuda mucho, ¿ya? Ayuda, o sea, es un complemento a la coevaluación, a la heteroevaluación que normalmente se hace, digamos, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero la autoevaluación también es muy importante, pero con esto que ustedes han dicho, ¿no? Ser honestos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros mismos si no nos estaríamos engañando o mintiendo, ¿no? Y esa no es la idea, ¿ya? Muy bien. Entonces me agrada que haya invitado a la reflexión, un poco a ver, mira, oye, mira, cheque, pero no todo es fácil, ¿ya? Eso es verdad. Entonces poco a poco yo creo que el desafío está ahí, si queremos realmente ser unos buenos tutores, por un lado, y por otro lado, sobre todo, si queremos ayudar de manera efectiva a los tutorados, tenemos que más o menos fortalecer aquello que necesitamos, ¿ya? Por eso era la idea de la instrumentalización del buen tutor, ¿no? Ese es el tema de hoy día, ¿listo? Muy bien, entonces así, ya para ir cerrando la sesión de hoy día, me gustaría escuchar a los que todavía no han participado. Así, en una palabra, en 2 palabras, 2 intervenciones o 3 intervenciones. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Por favor. Me gustaría, sobre todo, como repito, los que no hemos participado todavía hasta el momento, ¿no? Sheila, adelante, por favor. Sí, Carlos. Bueno, lo que me llevo de esta sesión son algunas herramientas y sobre todo este checklist que nos permite autoevaluarnos, ¿no? Y saber las competencias del trabajo que vamos a realizar. Lo principal y lo que considero que puede englobar nuestro rol, sé que son muchas, yo rescato la empatía y la comunicación efectiva. Estupendo, estupendo. Muy bien, Sheila. Gracias por esos aprendizajes que has logrado hoy día o, como dices, lo que te llevas de la sesión de hoy día. Estupendo, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, quiere compartir qué aprendió hoy día, qué aprendizaje tuvo? Fanny, adelante, por favor. Carlos, para mí ha sido muy importante lo que nos has explicado sobre la técnica del sándwich. La estaba manejando de alguna manera, pero no la tenía tan precisa como hoy la he aprendido, ¿no? Y es muy importante para saber cómo darle mensaje y cómo apoyar siempre al tutorado y que se sienta bien, ¿no? Justo inmediatamente lo dijiste, como estoy tutorando un curso en este momento, ¿no? Comencé a darles esos mensajes tan estimulantes para que ellos sigan trabajando de esta manera muy bien. Gracias por esto. Muy bien, aplausos para Fanny también, entonces, estupendo, ya, muy bien, excelente. Ahí hay una buena, miren cómo es que ya lo está aplicando, dice, mientras está participando en el curso, pero también está dando retroalimentación a sus estudiantes. Estupendo, excelente. Muy bien. Lucía, por favor, adelante, te escuchamos. O creo que estaba antes Sheila, no, Sheila ya, tu manita estaba antes. Perfecto, Lucía, adelante, por favor.
Bueno, sí, en esta sesión hemos visto varias cosas importantes, como ya lo han venido diciendo, la retroalimentación, cómo es tan importante poder trabajar este tipo de mensajes para lograr de que los tutorados, los alumnos, para los que somos docentes, puedan lograr ver que esos pequeños logros sean permanentes, cómo va su desempeño, el aprendizaje. También qué tan importante es la autoeficacia, ¿no? Que tenemos que también implementarla, al igual que también la educación horizontal, qué tan importante el tutorado tiene que sentirse valorado para poder culminar y llegar al objetivo que es en el caso de nosotros el culminar y que pueda tener lograr el conocimiento que se quiere con los cursos que se les puede brindar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Entonces, creo, me parece, por los comentarios que ustedes han dado, hay varios aprendizajes. Evidentemente, en 1 hora y media, 2 horas que dura la sesión, no es que vamos a, digamos, salir unos tromes en esto, ¿ya? Entonces la invitación, por favor, está para que cada uno pueda seguir construyendo su aprendizaje de manera autónoma. Ahí tienen algunos documentos para consulta y reforzar esto, ¿no? ¿Ya? Estos puntos. ¿Ya? Esa es la invitación de mi parte, ¿ya? Agradezco todas las intervenciones que ustedes han dado, ¿ya? Finalmente, de igual manera, 2 o 3 intervenciones sobre esta pregunta. Hemos aprendido algunos puntos, algunos temas. Sin embargo, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuál es la utilidad que tiene estos aprendizajes para nosotros, como tutores, como docentes en algunos casos? ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál será la utilidad? Por favor, ahí, a ver, como repito, 2 o 3 intervenciones también. ¿Quién quiere compartir? ¿Qué utilidad tiene para nosotros? También podríamos decir, mira, no tiene ninguna utilidad. No nos va a servir quizá. ¿Están ahí o ya se fueron? De repente ya estoy... ¿Qué horas son? Ya todavía son 8:24, 25, ¿no? ¿Ya? A ver, por favor, ¿cuál será la importancia, no? Y también podríamos reflexionar quizá en la viabilidad, ¿no? De la aplicación de esto. Entonces ya de alguna manera María Ángela y Javier han estado comentando de que no es sencillo, ¿ya? Lo importante es que nadie ha dicho que es imposible la aplicación de estos contenidos, de estas estrategias o metodologías, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo también, ¿no? del entusiasmo, de la voluntad o el interés o la expectativa que tiene el tutorado también, ¿ya? Ojo, esa es una parte muy importante. Una de las fuentes bibliográficas de la retroalimentación, hay un estudioso, si no me equivoco, australiano, Hattie, ¿no? John Hattie, me parece que es claro. Él ha escrito varios artículos sobre el tema de la retroalimentación y cómo es que se logran los aprendizajes. Y entonces, él hacía en un estudio de una metaanálisis, hizo un estudio donde concluye que la construcción de un aprendizaje depende en un 50% del estudiante o del tutorado. Un 30% depende del docente, ¿no? Esto implica del docente, quiere decir de la metodología, las estrategias que aplica para lograr un aprendizaje, o un objetivo, una meta de aprendizaje. Y el 20% restante depende de los otros factores, como decía María Elena, el contexto, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo en la zona rural que en la zona de costa, sierra, costa, no es lo mismo, por diversas razones que ya conocemos, ¿no? Pero miren, solamente el 20% está, digamos, influye
en los logros del aprendizaje, el tema del contexto geográfico, la conectividad, la condición económica de la familia, etc. Lo más trascendental es que, mira, depende, 50% depende del estudiante, del tutorado, 30% del docente y 20% de otros factores. Interesante eso, porque a veces uno dice, no, mira, no, eso es imposible, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque es de la sierra, o porque es de la selva, o porque es pobre, ¿ya? Entonces, normalmente a veces suelen muchos docentes, muchos tutores, a veces pensamos así, ¿ya? A mí un poco me llamó la atención una vez en una comunidad en Ayacucho, en una comunidad altoandina. Llegué a una escuela de nivel primaria y un profesor así, ¿no? Y le dije, y mire, ¿cómo van los niños? Porque iba yo para ver el tema de la anemia infantil y la desnutrición infantil. Y conversando con uno de los profesores que estaba ahí como 20 años trabajando, me decía, no, estos niños imposible, nunca van a aprender porque tienen anemia, tienen desnutrición. Entonces mucho me puse a pensar, ¿no? En la expectativa que él tiene de esos estudiantes. O sea, él dice que no van a poder y definitivamente él no va a hacer nada para lograr que esos estudiantes aprendan algo, ¿no? Muy bien. Entonces, nadie quiere comentar sobre la utilidad de lo que hemos aprendido hoy día. Entonces, invitaré, así, como dicen, por el nombre. A ver, ¿quién no ha participado hoy día? Ah, interesante, todos hemos participado. Eso está muy bien. Luis, por favor, ¿tienes algún comentario sobre la utilidad, la importancia de estos temas que hemos conversado el día de hoy? Hola, Luis. Buenas noches. Sí, Luis, por favor. Sí, bueno, lo que hoy día se nos ha dado a nosotros como tutores nos va a servir para poder saber cómo afrontar los problemas, las cosas o los obstáculos que llevemos durante los cursos con los tutorados. Entonces, nos ayuda para poder tener un poco, yo pienso, un poco más de empatía con los tutorados y poder así mejorar sobre todo la adherencia al curso y poder llegar desde que inicia, desde la matrícula hasta el final del curso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto, interesante. Miren, justo ayer decíamos, ¿no? De que este proceso, como es dinámico, hay que estar atentos desde el inicio, durante el desarrollo y antes de finalizar el curso también estar atentos un poco a cómo va evolucionando el desempeño, el actor de los tutorados, ¿ya? Muy bien, estimados tutores, estimadas tutoras, ha sido nuevamente un gusto compartir con ustedes esta sesión. Y bueno, y nada más por mi parte. Les agradezco mucho la participación y nos estamos viendo en la siguiente clase. Mañana recuerden que tienen con el docente José, me parece, sí, con José me parece que mañana están empezando ya la segunda unidad del curso, ¿ya? Entonces por mi parte sería eso, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, más. Si no hay más, entonces que tengan una bonita noche y seguimos en contacto. Antes que me olvide, por favor, estas fichas de autoevaluación lo suben, por favor, en la sección de tareas de la sesión 2 de la unidad 1, ¿ya? Por favor, ese es un trabajo individual. A diferencia del de ayer, era un trabajo grupal, pero en este caso de hoy día es un trabajo individual. Entonces quiero ver las fichas de autoevaluación que hemos compartido el día de hoy, ¿ya? Listo, entonces muchas gracias nuevamente y tengan una bonita noche y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias.
Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.